esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título Del Renagas al Pronagas, lo que las estaciones de servicio deben saber para regularizarse. Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas por los ponentes, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma se podrá visualizar y dar respuesta. Asimismo, les recordamos que al finalizar el webinar les llegará un correo electrónico de agradecimiento en el cual recibirán su constancia de participación, así como la presentación compartida el día de hoy. Me complace presentarles al maestro David Hernández Martínez. Formación en Ingeniería Química Ambiental con más de 25 años de experiencia en el sector industrial e hidrocarburos, favoreciendo empresas y organizaciones, haciéndolas más competitivas, rentables y sustentables a través de la administración de riesgos y mejores prácticas empresariales. Cuenta con diplomados en gestión empresarial y más de 500 conferencias, sesiones, cursos, talleres, seminarios impartidos, además de ser catedrático y articulista en materia de seguridad e higiene, colaborando como consultor o directivo en alguna de las empresas más reconocidas a nivel nacional y en el mundo, como ASEA, Pemex, Grupo Bimbo, DuPont, Walmart, Bayer, entre otras. Y a la doctora Alicia Zazueta Payán, líder destacada en la industria de hidrocarburos en México. Con más de 25 años de trayectoria en el sector de petrolíferos, la doctora Alicia Zazueta Payán se ha posicionado como una figura clave en la industria de hidrocarburos en México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas Tijuana y cuenta con una maestría en Derechos Humanos Constitucional y Amparo por el Imposipe. Su formación se complementa con programas ejecutivos en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y un doctorado en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios del Pacífico. Además, posee un certificado de competencia laboral e impartición de cursos de formación del capital humano por el Conocer. Es socia fundadora y CEO de Equipos y Servicios Industriales Generales SADCB y Services, empresa especializada en cumplimiento normativo para el sector gasolinero en todo México. Su liderazgo la llevó a ocupar la vicepresidencia de Relaciones y Enlace de los Petrolíferos en la Concanaco. En la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AMPES, formó parte del Consejo Directivo 2019-2022, fue vicepresidenta 2021-2022 y posteriormente presidenta 2023-2025. Actualmente integra la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación. En el plano internacional, es chairman del Comité Latinoamericano del Petroleum Equipment Institute PEI, donde hizo historia al convertirse en la primera latinoamericana en recibir el reconocimiento Embajadora del Año. Su liderazgo ha sido reconocido al formar parte de la lista de los 100 líderes más influyentes del sector energía en México por la revista Petróleo y Energía 2022 y 2023. Además, es columnista en medios especializados del sector energético, consolidándose como una de las voces más influyentes y un referente para las mujeres en el sector energético y empresarial. Sin más preámbulo, cedo la palabra a los especialistas. ¿Qué tal? Muy buen día a todos, bienvenidos. Muchas gracias, gracias a AMPES por la invitación. Gracias también por esta presentación y muchas gracias a todos los que se están conectando para atender este tema tan importante el día de hoy acerca de Pronogas. Sin más preámbulo, si me permiten, vamos a dar inicio con la presentación. Este es un tema muy relevante, novedoso y muy importante de difundir, ya que estamos ahorita en tiempo para conocer los alcances. Vamos a ir detallando entre mi compañero, el maestro David Hernández y su servidora. Vamos a ir exponiendo el tema y si les parece bien, al final de la presentación de ambos vamos a dedicar un tiempo para las preguntas que tengan cada uno de ustedes, las cuales con todo gusto las pueden colocar en el chat para dedicar un tiempo a cada una de ellas.
Vamos a dar inicio comentando que los puntos a tratar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de la introducción, cuáles son las principales obligaciones para el sector, los riesgos e incumplimientos frecuentes, la ruta práctica para regularizar operaciones, beneficios del actuar de manera preventiva, recomendaciones y los siguientes pasos. Vamos a entrar de lo más general a lo particular y como una introducción a este tema, este es un programa de ordenamiento nacional de todas las instalaciones, tanto de estaciones de servicio, de petrolíferos y gas LP. Este es un ordenamiento que está motivando la CEA, la agencia, y tiene mucha relación con el Plan Nacional de Desarrollo emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum de los ejercicios 2025-2030. Está alineado al Plan México y su propósito más que nada es ordenar y regularizar a todas estas instalaciones que se hayan inscrito a Renagas y que no cuentan con una autorización vigente en materia de impacto ambiental. Este es un programa voluntario y de los beneficios más importantes, pues es beneficios con la imposición de sanciones para subsanar sus obligaciones y sobre todo lo más importante es encontrar la vía de regularización de manera conciliatoria con la autoridad y poder tener la tranquilidad de que la instalación se encuentra vigente y al día en esta materia para evitar cualquier tipo de cierres o cualquier tipo de sanciones. Ese es el objetivo, ¿no? Pero en palabras más, palabras menos, ¿qué es este famoso Pronogas? No es otra cosa más que un programa voluntario, está impulsado por la CEA y como objetivo principal es ordenar y regularizar, como ya habíamos dicho en la lámina anterior, instalaciones del sector hidrocarburos. Al final busca que este tipo de instalaciones operen bajo incumplimiento regulatorio en materia de impacto ambiental. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de abril del 2026 y entró en vigor el viernes 1 de mayo. Bueno, 1 de mayo fue día festivo, ¿no? Entró en vigor básicamente el lunes 4 de mayo, porque entró en vigor al día siguiente hábil, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahorita está vigente, entonces vamos a ir detallando ya los generales. Una de las motivaciones más importantes de la agencia para lanzar este programa es que indica que en las estadísticas oficiales del gobierno federal hay aproximadamente 60% de las instalaciones que se registraron a Renagas que operan sin una autorización vigente en materia de impacto ambiental. ¿Cuáles son la mayoría de estos supuestos? Por ejemplo, instalaciones que no tienen una autorización vigente o que también hicieron modificaciones y estas no fueron reportadas o no tienen esta modificación de obra o avisos de no requerimiento aprobadas por la autoridad vigente. Estas son como de los supuestos más frecuentes que la autoridad identificó en el análisis y revisión que hizo tanto de la primera fase y segunda fase de Renagas. Estas son las motivaciones que nos da justo el documento de Pronogas del 30 de abril y que son motivo por el cual pues la CEA está preocupada por atender este tema y dar seguimiento, ¿no? ¿A quién le aplica? A todas las estaciones, como habíamos dicho, tanto de gas LP y de gasolinas y diésel, ¿no? Plantas de distribución de gas LP a nivel nacional y las estaciones de servicio que previamente se habían inscrito a Renagas. No se preocupen si no se inscribieron a la segunda fase porque va a haber también una oportunidad para hacerlo en este momento, ¿no? Sin embargo, si ya te inscribiste, bueno, este es el momento también de seguir adelante ahora con Pronogas. Las instalaciones que no van a poder participar, es decir, que estarían fuera de este programa sin la posibilidad de inscribirse, son aquellas instalaciones que están en terrenos forestales sin una autorización de cambios de uso de suelo. Todas las zonas que están protegidas por México, como los sitios Ramsar, que
Estos sitios es cuando tenemos una posible afectación a ríos, lagos, bosques, flora, fauna. Y bueno, pues hay una base de datos por parte del gobierno federal donde tiene localizado estos sitios, ¿no? O instalaciones con procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental abiertos, ¿no? Por ejemplo, si tú te inscribiste en el censo del Ponte al Día por el medio ambiente en octubre del 2022 y sigues tu procedimiento, es decir, si te alcanzaron a hacer la visita, si te llegó el procedimiento administrativo, a lo mejor pagaste la sanción, estás en proceso ya del cierre o conclusión del procedimiento, pues entonces estas instalaciones ya no te aplicaría porque estás llevando el procedimiento en otro lugar, ¿no? Con otro tema. Ahora, algo muy importante que también comenta el documento es que los regulados que no quieran participar deben de ingresar un documento que es el anexo 1 que viene dentro del diario oficial en donde dice que aquellos regulados que no tienen interés de participar en que puedan mandar este, este anexo manifestando que no es su intención participar, ¿no? Todo este procedimiento se va a llevar a cabo en un portal que se va a poner a disposición que se va a llamar pronagas.acea.gov.mx. ¿Y por qué digo que se va a poner a disposición? Porque todavía no está listo. Cuando tú tratas de entrar, bueno, te parece que todavía el portal no está habilitado. Ya está en vigor de acuerdo al diario oficial, sin embargo, el medio de comunicación en donde se va a llevar a cabo este procedimiento no se encuentra todavía habilitado. De hecho, yo lo acabo de consultar ahorita hace unos minutos antes de entrar a la sesión y bueno, pues me sigue apareciendo este anuncio de que no se puede acceder a esta página. Vamos a estar muy atentos, hay que estar todos muy atentos para el día que se habilite, pues ver ahí ya los detalles particulares del sitio web, ¿no? Pero aquí es donde se hará el registro, ahí nos indicará el sitio web, pues el seguimiento y todos los detalles. Ahora, es importante mencionar que el artículo tercero del Diario Oficial de la Federación dice que durante todo este procedimiento que la ASEA va a llevar a cabo al interior, también la misma agencia va a poder realizar actos de supervisión, inspección, verificación y vigilancia que determinen pertinente. Esto es importante mencionarlo porque no por el hecho de que estemos inscritos o que estemos llevando a cabo este procedimiento de manera voluntaria, quiere decir que nos exime de alguna visita o supervisión o cierre. Es decir, la autoridad va a seguir ejerciendo sus facultades que tiene por ley, tanto de supervisión, inspección, verificación, vigilancia y lo que se determine en este tipo de diligencias, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante considerarlo porque cuando las instalaciones representan un riesgo crítico o exista también un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o cualquier otra cosa, pues ahí va a actuar también la SEA, ¿no? Van a continuar pues con su labor de todo este tipo de verificaciones, ¿no? Ahora, hay procedimientos que se van a llevar a cabo que comenta el documento y que también lo vamos a atender en esta plataforma que la SEA va a determinar a quién va a visitar o a quién no va a visitar. Por ejemplo, tú tienes una instalación en donde iniciaste a lo mejor antes de la legislación ambiental, es decir, antes de 1 de enero de 1988 o lo que le haya determinado el Estado o entidad de la República donde estás ubicado, porque toda la legislación ambiental inicia el 1 de enero de 1988, pero paulatinamente se fue instalando en las entidades federativas en distintos periodos. Y en ese sentido, si iniciaste antes de la legislación y no cuentas con ningún documento que te ampare la autorización en materia ambiental de ninguna autoridad, pues aquí sí vas a tener pues una visita de inspección. Ya que se genere la visita va a ser
muy similar a lo que tuvimos con el censo del Ponte al Día, es decir, una visita amigable, una visita con el objetivo de revisar lo que tienes en piso para cuadrarlo con la información que previamente habíamos alimentado en el sistema de información de la SEA, es decir, que todo te cuadre, lo que tienes en infraestructura y demás. Y posteriormente con el acta de visita vamos a tener los 5 días tanto para acreditar la personalidad y también para aceptar las notificaciones presenciales a la SEA y pues para allanarnos a los procedimientos, ¿no? En ese sentido, dentro de la visita, si hubiera alguna discrepancia de información contra lo que habíamos subido o demás, pues ahí se va a quedar asentado y pues en su momento también ahí mismo vamos a aceptar todos los hechos, de alguna manera, lo que revisó el, el inspector para allanarnos al procedimiento correspondiente. Después de que le llega el acta circunstanciada a la SEA, ellos van a tener 20 días hábiles para emitir una resolución donde venga el monto de la multa, es decir, con la información que se sube al portal de Pronogas, con la visita en donde ellos validan toda la información y se llevan el acta de visita con el allanamiento y con la acreditación de la personalidad jurídica y demás. La SEA va a tener estos 20 días para emitir la multa y después de que se emita la multa, el regulado va a tener un plazo de 15 días hábiles para reportar ese pago de la sanción. Entonces, esos son los plazos que nos arroja el mismo documento. Después de que ya hicimos el pago y lo reportamos en estos 15 días, pues ya la SEA va a revisar todo el proceso para la vía de regularización. ¿Ok? Entonces, si tenemos una estación de servicio donde sí tienes una autorización en materia de impacto ambiental estatal, que no te hayas inscrito al censo o te quedaste en el camino, pero hoy por hoy tú tienes una autorización todavía de otra autoridad que no es la SEA, bueno, pues aquí se tiene que evaluar por parte de la autoridad y ellos van a determinar si hay visita o no hay visita. Lo que se pretende es que la mayoría de estos casos no exista visita, pero si la SEA identifica alguna irregularidad, pues ya vamos a quedar pues a espera de que durante este procedimiento administrativo, pues la agencia pueda determinar lo que considere, ¿no? Puede ser un procedimiento sumario o puede ser cualquier otro procedimiento que determine, ¿no? Porque al final de cuentas, todo este análisis de información que se va a presentar es justo con el objetivo de que la SEA puede determinar si va a haber una visita en este caso o lo va a resolver con la información que se presentó, ¿no? Deberá presentar también evidencia documental, fotos y videos. Más que nada aquí el objetivo es para acreditarle a la autoridad de que no hubo modificaciones o que sí se trata de la instalación tal cual como la estamos reportando. Todas las pruebas que ayuden para acreditar que se trata de la misma instalación que pretendo regularizar. Y aquí es muy importante verificar en el SIGEIA, que es el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación de Impacto Ambiental, para ver pues que no le corresponda un cambio de uso de suelo, que no se encuentra en una zona protegida y demás, ¿no? Para atender el procedimiento que sí corresponde al tipo de sitio. Aquí es bien importante mencionar que las notificaciones que está mencionando el documento van a tener que hacerse presencial en la Ciudad de México. Casi todas las notificaciones, tanto de sanciones y demás, todo el procedimiento, la SEA pretende que se realice en ventanilla en la Ciudad de México con el representante legal. Sin embargo, sabemos que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo 19, para que tomen nota y como recomendación hacerlo, porque va a ser muy difícil que los representantes legales o administradores únicos de las instalaciones se apersonen en la Ciudad de México a realizar este tipo de gestiones, pues que tengan una representación jurídica por parte del administrador único que mande a alguien a comparecer
pues con un poder para pleitos y cobranzas. Con ese sería suficiente. Igual, yo recomiendo también que dentro del mismo poder se manifieste que son para las actuaciones del documento de Pronogas o del programa de Pronogas publicado en el Diario Oficial el 30 de abril del 2026, tanto para recibir notificaciones, para atender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con el simple hecho de tener un poder notariado, ¿sí? De que está otorgando el representante legal que sí tenga poder para dar poder o el administrador único, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su fracción 2, ahí nos habla de la capacidad del ejercicio que pueden tener los promoventes. En ese sentido, o sea, no se preocupen que no pueda ir el representante legal, sí se puede hacer con un poder porque así lo faculta y así lo autoriza la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues que es la ley secundaria que atiende todo este tipo de cuestiones. Y bueno, de entre los hallazgos más comunes, como comentábamos ahorita, que ha identificado la autoridad, son instalaciones sin una autorización en materia de impacto ambiental vigente que están operando también con una autorización vencida o discrepancias entre lo que traes en la operación contra lo que tienes en el documento o autorizaciones con otra autoridad o los registros que hayas tenido incompletos en Renagas porque a lo mejor te inscribiste a la primera fase y a la segunda fase ya no, entonces hace falta más información porque no se ratificaron los procedimientos, entonces aquí hay que complementarlos y este pudiera ser una oportunidad. En conclusiones, pues Pronagas busca ordenar y regularizar el sector, promueve un cumplimiento ambiental operativo y bueno, también una de las cuestiones aquí interesantes es que a diferencia de Renagas, que Renagas nos estaban poniendo un calendario de visitas, ustedes se pueden dar cuenta que está hasta el 2030, pues se pretende que aquí por Pronogas fuera un poco más ágil, ¿no? Un poco más rápido. Y eso es algo muy bueno para el sector porque pues todo lo que estamos buscando es que la instalación se encuentre regularizada lo antes posible para que evitar pues algún cierre o alguna sanción. Gracias por su atención. Le voy a ceder la palabra a mi compañero David Hernández y me conecto un ratito más para las preguntas y respuestas. Gracias. Adelante, David. Muchas gracias, Alicia. Buenos días a todos. Un gusto y, como siempre, muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias a AMPES, desde luego, por brindarnos la oportunidad, el espacio para eh, pues, promover, difundir toda la regulación del sector hidrocarburos y, sin duda, este proceso, este programa Pronagas, pues es un paso más de toda esta estrategia que ya tiene varios años, donde la agencia está buscando cómo establecer un programa, un proceso, mecanismos para favorecer la regularización, en este caso, en materia de impacto ambiental y en este caso de estaciones de servicio de diésel y gasolina, estaciones de carburación de gas LP y plantas de distribución de gas LP. Entonces, pues es un acuerdo que busca agilizar y busca avanzar, como decíamos hace ratito, mediante procedimientos de inspección, trámite de evaluación de impacto ambiental o procedimiento de supervisión, pues que las estaciones que son susceptibles de entrar bajo las condiciones que ya se mencionaron ahorita, puedan ir ya sea por una de las alternativas, como es un procedimiento de inspección, otra como es el propio trámite en materia de evaluación de impacto ambiental, o una tercera que es un procedimiento de supervisión. Aquí recordemos que la agencia tiene diferentes posibilidades de favorecer el cumplimiento regulatorio de las instalaciones, de las actividades de los proyectos, de las actividades del sector hidrocarburos, y entonces está favoreciéndose de cualquiera de estos tres, ya sea la inspección, ya sea el trámite de evaluación de impacto ambiental o ya sea un proceso de supervisión, para que finalmente pueda llevar
ya ese proceso que se ve, pues ahora sí un poco más cercano, donde estas instalaciones que mencioné puedan regularizarse. Entonces, se nota ya un trabajo de la base de datos que llegó al RENAGAS, no solamente para identificar ese 60% del que se hablaba hace un poco por la doctora Alicia, sino que también ya tipificaron los tipos de incumplimientos y tipificaron los mecanismos mediante los cuales pueden ser resueltos esas actividades que no cuentan actualmente con una autorización vigente y actualizada y emitida por la propia ASEA. Entonces, de ahí ya están sacando estas tres rutas, ¿verdad? Y bueno, pues justamente aquí es importante pues tener un poquito la secuencia de cómo se va a estar dando esa primera ruta, que es la ruta de inspección. Vamos a hablar sobre las tres. Esa primera ruta, que es la de inspección, pues tiene una serie de pasos, tiene una serie de tiempos y tiene una serie de entregables y está buscando llegar al mismo punto. Entonces, como se mencionaba, era una visita por parte de la CEA y una serie de puntos donde hay que ir siendo muy preciso. Ustedes van a revisar su instalación y van a identificar cuál es el escenario en el que se encuentran. Entonces, de acuerdo a la información que ya se presentó y de acuerdo al escenario, ustedes van a entrar en una ruta, por ejemplo, esta de procedimiento de inspección, y hay que recorrer una serie de tiempos, una serie de pasos y cierta información con la que hay que estar ya pues trabajando, ¿no? Entonces, la visita por parte de la CEA, una vez que se haga esa visita mediante el programa, el regulado va a tener 5 días hábiles para acreditar esa personalidad ante la agencia y a partir de eso la agencia va a citar al regulado para notificar el emplazamiento. Entonces ya se mencionaba, la agencia está buscando agilizar, dado que su personal está limitado y su personal acreditado como inspector está limitado, pues se haría un proceso muy largo si la agencia es quien hace las visitas directamente en campo, que eso sucederá en su momento y está sucediendo segmentadamente, pero si la agencia mandara y estuviera disparando todas las comunicaciones, sería un proceso más largo que si al revés el regulado viene a las instalaciones de la agencia. Como son muchos regulados distintos, ellos pueden acercarse a las instalaciones de la CEA y entonces justamente la CEA está tomando esa estrategia como parte del mecanismo en este procedimiento de inspección para notificar en este caso el emplazamiento. El emplazamiento, pues ahora sí, ya le va a dar ese inicio para que posteriormente la agencia en 20 días hábiles emita la resolución con una cantidad y también con la obligación de llevar a cabo el trámite ambiental. Entonces, en esos 20 días, la agencia ya va a estar emitiendo un documento donde va a estar dictaminando y resolviendo cuál es la multa que la instalación debe pagar y después ahí mismo en ese documento le va a dejar la obligación a la agencia, pues, de que debe, al regulado, perdón, de que debe cumplir con ese trámite de evaluación en materia de impacto ambiental. Después de esos 20 días hábiles, pues van a pasar otros 15 días hábiles para que ahora el regulado presente el comprobante de pago de la multa impuesta. Y ahora sí, ya está en condiciones, una vez que haya presentado ese comprobante de pago, pues se presente formalmente el trámite de evaluación de impacto ambiental, donde hay que anexar la resolución del procedimiento y el comprobante de pago. Entonces, bueno, hace rato, este procedimiento de inspección, ¿para quiénes va a ser aplicable? Pues para instalaciones que no cuenten con autorización en materia de impacto ambiental o que cuenten con una autorización en materia de impacto ambiental vigente
o que cuenten con una autorización en materia de impacto ambiental, pero que esté vencida. Entonces, estas instalaciones van a poder recorrer este procedimiento de inspección que implica una multa, que implica el propio procedimiento administrativo de sanción y que implica el propio trámite de evaluación y su posible autorización en materia de impacto ambiental. Bueno, desde luego, es un proceso que tiene que ser cuidado, que tiene que ser pues cuidado jurídicamente, cuidado técnicamente. Ya ustedes como regulados en el proceso de registro subieron una cantidad de información y después validaron esa cantidad de información. Entonces aquí es muy importante que se mantenga esa información, que se tenga a la mano y que pueda pues tenerse disponible para cuando este procedimiento inicie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importantísimo, ¿verdad? Y de esa manera estarían saliendo adelante las estaciones de servicio que se determinen por este mecanismo de procedimiento administrativo. Bueno, pues aquí está un poquito cómo se lleva a cabo ese procedimiento, ¿verdad? Hay otra ruta, una segunda ruta, que es el trámite de evaluación de impacto ambiental. ¿Para quiénes se aplica esto? Para instalaciones que cuenten con autorización en materia de impacto ambiental, que estén inscritas en RENAGAS, pero que esa autorización esté vigente, sea sin vigencia expresa o vigencia indefinida emitida por una autoridad distinta, pero que no hayan hecho modificaciones a lo autorizado en dicha instalación. Entonces, la primera es si hiciste modificaciones. Esta segunda es si no hiciste modificaciones. En este caso es un procedimiento más sencillo, no por eso no debe ser bien cuidado, debe ser muy bien cuidado, pero va a ser un procedimiento más sencillo porque nosotros vamos a meter nuestro trámite de evaluación de impacto ambiental si nos correspondiera un informe preventivo o si ya hubiera una autorización previa mediante manifiesto de impacto ambiental. Bueno, pues que sea la agencia que nos diga en su caso si procediera, ¿verdad? Trámite de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué va a suceder? Primero hay que validar que el inmueble no se ubique en terrenos forestales ni requiera autorización de cambio de ese suelo, que es mediante SIGEIA, y después confirmar que la infraestructura física de la instalación concuerda estrictamente con la autorización inicialmente presentada, es decir, que no ha habido esos cambios y que se puede demostrar. Una vez con eso, ahora sí ya se puede ingresar el trámite de impacto ambiental, adjuntando evidencia documental que demuestre que no se han realizado modificaciones sin autorización. Entonces ahí desde mapas, planos, anexos fotográficos, y hay todavía otra serie de documentaciones que serán necesarias para hacer esta demostración de que no se han realizado modificaciones. Entonces esta es una segunda de las rutas para esta regularización en materia de impacto ambiental. Aquí hay un rubro muy importante que anteriormente se preguntaba mucho y no había claridad. Si la estación de servicio hizo modificaciones, por ejemplo, cambio de imagen, automatización y digitalización, modificación de instalaciones eléctricas, actualización de sistemas contra incendios, sistemas de seguridad, cambio, ampliación de marca comercial, remodelación superficial de la instalación, por ejemplo, pintura, acondicionamiento de áreas verdes, entre otros, o instalación de paneles solares. Eso ya la agencia está dando la claridad de que no se considera una modificación para los términos de la evaluación en materia de impacto ambiental. Entonces, no solo nos da la viabilidad para este proceso de regularización mediante Pronagas, sino que también nos abre la puerta para que en adelante, cuando una estación de servicio haga un cambio de imagen, haga una instalación de paneles solares, por mencionar algunos, pueda no considerarse como una modificación. Claro,
yo recomiendo que sigamos teniendo la consulta, ¿verdad? Pero ya la agencia está estableciendo esta claridad. Entonces, también es algo interesante que en las anteriores intentos que se venían desarrollando respecto a la regularización de impacto ambiental, surgían como dudas y en algunos de los casos surgían como preguntas por parte de la institución. Entonces, nos está dejando a un lado estas modificaciones. ¿Vale? La persona regulada va a llevar el trámite de evaluación de impacto ambiental con esa evidencia documental donde demuestre que se cuenta con una autorización de impacto ambiental que no ha sufrido modificaciones. Y se va a verificar entonces que el inmueble de la autorización de la instalación no se ubique dentro de terrenos forestales y que en este caso no se requiera de una autorización en materia de cambio de uso del suelo en terrenos forestales. Y desde luego, pues la agencia siempre conserva sus facultades de negar el trámite y además de proceder, en este caso, a dar a una vista a las autoridades penales. Si fuera el caso, la autoridad siempre sigue salvaguardando su facultad, pues para decir que la información que no esté bien organizada, que pudiera ser falsa, pues puede ser sujeta de sanciones. Hay una tercera ruta, que es el procedimiento de supervisión. Esta tercera ruta aplica para instalaciones inscritas en el RENAGAS que cuenten con autorización en materia de impacto ambiental y que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Instalaciones con autorización vigente, sin vigencia expresa o vigencia indefinida emitida por una autoridad distinta a la agencia, donde se hayan realizado modificaciones a lo autorizado a dicha instalación sin que antes se hayan sometido a consideración en forma oportuna y en su integridad a la autoridad emisora o a esta agencia, o sea, a la autoridad que les haya correspondido estatal en aquel tiempo o bien a la agencia. El otro supuesto es instalaciones con autorización vigente emitida por la agencia, en donde sí se hayan realizado modificaciones a lo autorizado a la instalación, pero que no se hayan sometido a consideración por la propia agencia o instalaciones con autorización que se encuentren vencidas. Entonces, estos casos van a entrar en este procedimiento de supervisión. ¿En qué consiste este procedimiento de supervisión? Pues en que la agencia va a emitir y notificar personalmente el requerimiento de la información sujeta a supervisión y el regulado va a comparecer en esa fecha asignada con la documentación original y copia para su cotejo. Con eso va a haber una cita, ¿no?, para que el regulado comparezca ante la SEA. Recordemos que esto va a ser de manera presencial, a notificarse del emplazamiento. Ahí se le va a dar ese emplazamiento y posteriormente el regulado presenta un escrito aceptando, allanándose a las irregularidades detectadas. Y en un máximo de 20 días hábiles, la SEA va a emitir una resolución con una multa reducida, al menos así se menciona, y con las medidas correctivas y la solicitud del trámite ambiental. Entonces siempre va a ser la multa, las medidas correctivas que se consideren apropiadas y la solicitud del propio trámite ambiental o la obligatoriedad ya de cumplir con la propia evaluación, con el trámite de evaluación en materia de impacto ambiental. Con esto, el regulado va a tener 15 días hábiles para presentar tanto el comprobante de pago de esa multa SEA y va a estar en condiciones de ingresar el trámite de evaluación de impacto ambiental, incluyendo la resolución sancionatoria y el comprobante de pago correspondiente. Pues que se pretende que con esa ruta el proceso igual vaya trabajando de manera secuencial y de manera lógica y también de una forma más ágil, con la participación de los regulados en las propias instalaciones de la ASEA. Bueno, pues algunos detalles de ese proceso ya vienen descritos aquí
y los que vienen en el diagramita de flujo, ¿verdad? Y bueno, pues al final igual este punto es llegar hasta el momento donde ya podemos decirle, por un lado, a la unidad de supervisión, inspección y vigilancia, que ya pagamos y que estamos atendiendo a su procedimiento administrativo de sanción, y por otro lado, ingresando ante la unidad de gestión nuestro trámite de evaluación, sí comunicándole también que fuimos entes de un procedimiento administrativo de sanción y multa, y que ya lo pagamos y anexamos ambas cosas al momento o posterior a presentar, al momento que estamos presentando, perdón, nuestra trámite de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles son algunos aspectos positivos de este proceso? Pues primero, que las estaciones que puedan surgir o que puedan llevar cualquiera de las 3 rutas de esta regularización en materia de impacto ambiental, pues es que al final van a contar con esa autorización que ha costado muchos años para las estaciones de servicio, las estaciones de carburación y las plantas de distribución de gas LP. Entonces, ese es el fin más importante, creo yo. Después, hay otro aspecto positivo, que es, se va a llevar un proceso estandarizado. Son 3 rutas, pero cualquiera de las 3 lleva los mismos pasos. Cualquiera de las 3 rutas lleva sus propios tiempos que ya están establecidos. Cualquiera de las 3 está diciendo claridad respecto de qué va a hacer la agencia, qué tiene que hacer el regulado. Entonces, en esa parte hay ese procedimiento estandarizado que nos está ofreciendo mayor claridad. Y bueno, la propia agencia, no sabemos aquí, porque la agencia establece también con claridad que, de acuerdo a sus facultades y de acuerdo a la LEGEPA, va a establecer los montos de sanción de cada uno de los casos, pero pues aquí aparece como la posibilidad de contar con una sanción reducida, lo cual puede significar un menor impacto económico para las estaciones de servicio, de carburación o de distribución de gas LP. Y pues desde luego esto, aunado a las dificultades actuales por las que pasan las estaciones de servicio con el tema de los precios, con el tema de los costos regulatorios, entre otros aspectos que están ejerciendo una presión, pues creo que también es un aspecto positivo. Y posiblemente evitar la clausura de las instalaciones, en el caso, ¿verdad? Si caben bien dentro de estos escenarios, pues posiblemente evitar la clausura de las instalaciones, que sin duda también es un aspecto eh, clave para todo regulado, pues llevar a cabo el cumplimiento de un aspecto regulatorio tan importante como es la autorización en materia de impacto ambiental, pero manteniendo la continuidad de las operaciones, manteniendo continuidad de negocio, manteniendo continuidad de ventas, que eso es muy importante para cualquier empresario, para que pueda, pues de ahí mismo posiblemente pagar una sanción y seguir adelante, ¿verdad? Finalmente, algunas recomendaciones que son importantes y que ustedes no deben perder de vista. Hay que analizar y definir el escenario en el que se encuentra la instalación. Hay empresarios que tienen una instalación, 10, o hay quien tiene 200 o 400 instalaciones. Hay quien tiene instalaciones combinadas, algunas no combinadas ellas, sino quien tiene diferentes tipos de instalaciones. Puedo tener estaciones de carburación, puedo tener plantas de distribución, incluso puedo tener instalaciones de carburación, de distribución y de servicio para venta para expendio de diésel y gasolina. Entonces, yo debo analizar y definir el escenario en que se encuentra esa instalación, para que de esa forma tenga claridad de cuál va a ser la ruta que yo voy a seguir. Otra recomendación es llevar un adecuado control de los tiempos establecidos en el acuerdo. ¿Por qué? Porque
El propio acuerdo establece que si yo me pierdo de los días, me salgo de los plazos, pues prácticamente estaría perdiendo la oportunidad de la regularización mediante este programa, este Pronagas. Entonces, también, por lo tanto, ya una vez que tengan definida la ruta de su instalación, pues también el escenario, perdón, también es importante que definan ese control de tiempos, ¿sí? Para que no se les vaya a pasar ninguno de los puntos y no esperemos a los últimos días, vamos a decirlo así, para estar intentando el cumplimiento, porque puede ser ya muy retrasado, ¿no? O puede ser tarde. Una tercera recomendación es preparar adecuadamente la información de la instalación, de acuerdo al escenario del que se trate. Entonces, recuerden que la agencia todavía va a hacer procesos de verificación o puede hacer procesos de inspección. Va a hacer en algunos casos, en el primer escenario, procesos de inspección, visitas de inspección. Entonces es mejor que nosotros estemos preparados con nuestro expediente técnico, tanques, planos, instalaciones, facturas, como se mencionaba, un expediente fotográfico que demuestre en el caso si no ha habido cambios en las instalaciones desde su autorización original, por ejemplo, legales, por ejemplo, respecto del representante legal, respecto de la persona moral, respecto del permiso. O sea, acuérdense que todo esto está entrelazado y va a ser muy importante la congruencia de toda esa información de tipo legal. Otro de los puntos también importantes es avanzar en el desarrollo de los informes preventivos, porque finalmente ese escenario, este, ese documento lleva su tiempo y ese documento, también sean cuidadosos de eso, porque me ha tocado ver diferentes documentos con diferentes calidades y diferentes precios. Pero pareciera que entre más barato el documento, pues menor calidad, este, y menor información cierta o certidumbre de datos. Entonces nosotros, recuerden que en las primeras fases, antes en el Renagas, pues se hablaba de coordenadas, se hablaba de distancias, se hablaba de superficie, se hablaba de capacidades. Toda esa información tiene que estar muy bien estructurada también en el informe preventivo, para que lo que se ingrese en el informe preventivo es lo que finalmente la autoridad va a evaluar y va a autorizar. También eso es clave decírselos. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan en el informe preventivo información que no es verídica o que está incongruente o que está duplicada pero errónea, la autoridad, vamos a decirlo así, pues a lo mejor por X o Y circunstancia no pudiera haber identificado eso y les da su autorización, es muy posible que algunos de ustedes ya hayan pasado esta experiencia de que les autorizan algo que después no se parece a lo que en realidad tienen. Entonces, también hay que ser cuidadoso en el trabajo de este informe preventivo, entre otros aspectos. Entonces, mi tercera recomendación sería preparar adecuadamente esa información de la instalación de acuerdo a su escenario. La agencia dice en el acuerdo Pronagas que va a publicar en la página de la SEA los programas calendarizados. También lo revisé un poquito antes de iniciar este webinar y todavía no estaban publicados. Recuerden que finalmente la agencia tiene un tiempo porque ahorita, aunque ya entró en vigencia el acuerdo Pronagas, hay 30 días donde las estaciones de servicio, estaciones de carburación y plantas de distribución que no complementaron su información de la fase 1 a la fase 2 puedan subir esa información. Entonces, a lo mejor en este Inter va a existir esa publicación de los programas calendarizados y justo ahí sabremos qué fechas y qué tiempos y cómo lo vamos a resolver en los tiempos.
lo que yo les recomiendo es que pues vayamos avanzando, porque no sabemos con qué velocidad pueden venir esos programas, y como ahora nos están pidiendo que seamos nosotros quienes nos apersonemos en las instalaciones de la agencia y quienes pues estemos llevando, estemos ingresando, estemos notificándonos, estemos allanándonos, o sea, hagamos esos viajes o esos trámites de manera personal en la agencia, pues no sería bueno que nos agarren ya los plazos y nosotros todavía no hayamos avanzado en este expediente, en esta información, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que quería yo platicar con ustedes y pues finalmente ponernos a sus órdenes, como siempre, en estos procesos que son complejos, que requieren cuidado, que requieren atención, que requieren información meticulosa, que requieren certidumbre, pues ponernos a sus órdenes, ¿verdad? Para este punto y desde luego, pues también pues ya entrar a esta fase de preguntas, ¿no? Y creo que aquí entramos otra vez la doctora Alicia y su servidor para resolver alguna inquietud, atender alguna pregunta que por ahí ustedes tengan. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Doctora, si nos podría apoyar con la siguiente pregunta de María Leida, por favor. ¿El documento de no deseo participar en el Pronagas es solo para las estaciones que tienen discrepancias y no participarán? ¿O las estaciones que tienen sus autorizaciones ambientales e IP correctos deben de enviarlo de igual manera? Bueno, ahí el documento menciona que son aquellas personas reguladas que hayan realizado el registro en Renagas. Es decir, si tú te registraste en Renagas y posteriormente decidiste ya no continuar con este procedimiento de Pronogas, es cuando se manda el anexo 1. Entonces, es únicamente para aquellas que hayan realizado el registro de sus instalaciones en el Renagas y que no estén ya interesadas en participar. Perfecto, igual si nos pudiera apoyar con la siguiente, ¿el registro del Renagas o Pronagas aplica solo para las gasolineras que no tengan MIA o IP o aplica para todas? Sí, bueno, pues es un programa de regularización en la materia de manera voluntaria, entonces aplica para todas aquellas instalaciones, tanto de estaciones de servicio que sí tengan a lo mejor una autorización, pero que hayan hecho modificaciones y no hayan regularizado esas modificaciones. Todos aquellos casos que en ese momento tengan alguna irregularidad en el documento de la resolución de impacto ambiental versus la operación vigente. Entonces, para ellos aplicaría en este caso. Maestro, si nos pudiera apoyar con la pregunta de José Manuel Pérez, ¿se tiene que entrar, se tiene que estar inscrito en los dos Renagas para estar en Pronagas y todos llevan multa o es una sola multa por todos los programas? Sí, muchas gracias. Bueno, inicialmente este programa, este Pronagas, está enlazándose con el anterior Renagas y está diciendo que la información ingresada en el Renagas es la que se toma como válida para dar continuidad hacia el Pronagas. Entonces, si yo ya ingresé mi información en el Renagas, esto ya me lleva a estar en la condición de ser sujeto de transitar en el Pronagas para obtener la regularización. Ahora, por cada instalación que no esté regularizada en materia de impacto ambiental y avance en cualquiera de las tres mecanismos que vimos, ya sea inspección, ya sea el trámite o ya sea supervisión, eh, este, la propia agencia va a establecer el pago de una
sanción, muy posiblemente exceptuando el escenario 2, que es el del trámite de la evaluación. También importante mencionarles que esto también va a conllevar el pago de los derechos de la evaluación en materia de impacto ambiental. Entonces, cada instalación, sea una estación de carburación, una planta de distribución de gas LP o una estación de servicio de diésel y gasolina, va a llevar un pago de multa, solo uno, si va mediante un mecanismo de supervisión o mediante un mecanismo de inspección, va a llevar su pago de multa y va a llevar su pago de derechos. Y muy posiblemente en el caso de las estaciones de servicio que solamente van a ir mediante el trámite de evaluación de impacto ambiental, muy posiblemente solo vayan en el mecanismo de el pago de derechos. Perfecto. Igual si nos pudiera apoyar con esta pregunta, maestro, de Leopoldo Catalán. Durante el proceso de regularización, ¿habrá supervisiones de la ASEA y en caso de que defina alguna inconsistencia, estará en posibilidades de cerrar la estación? Eh, Recordemos facultades de la propia institución en este sentido. Las facultades las conserva la institución y la institución dice que en el caso de las visitas que haga, irá para verificar e identificar las inconsistencias que serán sujetas de regularización. Y también menciona el propio acuerdo Pronagas que está buscándose la no aplicación de medidas de seguridad, como en este caso la clausura. Entonces, bueno, desde luego no será la prioridad, sin embargo, la posibilidad y la facultad existe. Ahora, también la propia institución está mencionando que si bien puede ejecutar estos mecanismos de supervisión e inspección para regularizar en materia de impacto ambiental a las instalaciones. Eso no le quita sus otras facultades, que lo puede hacer para otro tipo para verificar otro tipo de cumplimientos regulatorios, pues como puede ser análisis de riesgos o en materia de emisiones o en materia de seguros, en fin, esas facultades existen, pero dentro de este acuerdo Pronagas no está priorizando el cierre de estaciones. Muchísimas gracias. Doctora Zazueta, ¿nos podría apoyar con la pregunta de Sergio Alejandro? ¿Cuál es la diferencia entre impacto ambiental y el impacto social? Bueno, el impacto ambiental tiene que ver más que nada cuando hay una alteración o posible alteración que vaya a hacer el proyecto al medio ambiente, es decir, provocada por ese proyecto, ¿no? Cuando tiene que ver con el aire, la tierra, el suelo, el subsuelo, las emisiones contaminantes. Y el impacto social, más que nada, tiene que ver un tema de las comunidades, es decir, cuando está relacionado a temas como de las comunidades rurales o inversiones que se vayan haciendo, iniciativas sociales, ¿no? Como por ejemplo puede ser la inserción laboral o también pueden hacer inversiones en acceso a la educación. Entonces los impactos sociales tienen que ser como más cualitativo, digamos, ¿no? Y tienen que estar limitados a contextos más que nada locales o poblaciones vulnerables, eh, lo que les hace pues parecer pues una perspectiva para que el inversionista tenga que va a apoyar socialmente a esa comunidad, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, ¿sale? Muchísimas gracias. Igual si nos puede apoyar con la pregunta de Berenice Serrano. Si realicé mi registro en Renagas, ¿ya estoy dentro de Pronagas? Y la segunda, si cuento con autorización de impacto ambiental por la SEA y no he realizado modificaciones, ¿debo presentar el documento en donde digo que no deseo participar?
Bueno, si realizaste el registro de Renagas, no estás dentro de Pronogas porque Pronogas es otro programa que está derogando a Renagas con otros lineamientos. Entonces sí te tendrías que inscribir en la plataforma en Pronogas cuando esté habilitada, porque ya Renagas quedaría sin efecto. Esto sería borrón y cuenta nueva, digamos, ¿no? Y si cuentas con una autorización de impacto ambiental por la CEA y no has realizado modificaciones, eh, pues realmente si está al día, digamos que no tienes ninguna modificación o todo cuadra con lo que tienes en la operación, pues este programa, así como el Renagas, pues va enfocado más que nada a instalaciones que se quieran regularizar en esta materia y que se hayan inscrito a Renagas y que es una oportunidad para encontrar esa vía de regularización. Son para esos casos, ¿no? Muchas gracias. Igual si nos pudiera apoyar con la pregunta de Berenice Serrano. Si cuento con una autorización de uso de suelo de 1994, pero hubo modificaciones y el uso de suelo actual con base en el SIGEIA ya no es compatible, ¿qué sucede? Pues mira, aquí tendríamos que analizar el caso en particular por el 14 constitucional de la no retroactividad de ley. Si bien es cierto, a lo mejor en aquellos años, en los 90, no estaba actualizado el sistema, no había tanta información y nos ha sucedido casos ahorita con Renagas donde la gente se inscribió y tenía un uso de suelo particular y posteriormente nos solicitaron pues el estudio técnico justificativo, el cambio de uso de suelo, porque ya hizo una actualización la Semarnat al respecto. Aquí yo lo que recomiendo es analizar el caso particular porque pues cada situación es distinta para hacer un análisis, una valoración y darte las recomendaciones particulares. Pero en estricto sentido, si ya el gobierno federal lo tiene tipificado como un sitio Ramsar, pues entonces ahí tendríamos que complementar y hacer esos cambios correspondientes, ¿no? Pero recomendación, hay que analizar el expediente para poderte dar una asesoría más sustentada. Muchas gracias. Maestro David, ¿nos podría apoyar con la pregunta de Luis Ángel, por favor? Tengo una estación en construcción y ya cuento con una autorización en materia de impacto ambiental. En esto me indican varias condicionantes, entre ellas contar con una autorización del SACISOPA. Es obligatorio ya que tenga esta gestión si aún no inicio operaciones y todavía no cuento con mi permiso CRE. Y de esta estación, igual debo de registrarla en el RENAGAS. Muchas gracias, Luis Ángel. Bueno, miren, o sea, vamos a separar las piececitas porque parece que son varios temas, ¿no? Primero, respecto del Pronagas. Tengo una autorización en construcción y ya cuento con una autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, si la autorización está vigente, que eso es muy importante que se cuide. La autorización otorgada establece un plazo para la etapa de construcción normalmente. Hay que revisar esa autorización para asegurarnos que esa autorización al día de hoy está vigente. Y por lo tanto, hay que asegurar que la conclusión de la construcción se dé dentro del plazo que estableció la agencia en su resolutivo. Si hubiera alguna necesidad ahí que ya están muy apurados, bueno, habría que ver igual ahí, Luis Ángel, para ver cómo le hacemos para que podamos extender ese plazo de tal manera que no vayas a caer en incumplimiento, donde se te venza el periodo autorizado para concluir la construcción y no hayas concluido, porque eso ha sucedido en varios casos y después se convierte en una complejidad muy alta. Entonces, con eso, mientras tú estés en esa parte, pues no estás en necesidad de entrar al Pronagas, porque pues tú tienes una autorización vigente emitida por la CEA para la etapa de construcción de una estación, sí, una estación de servicio, por lo que se ve aquí. Entonces, bueno, ese es lo que tiene que ver respecto de la autorización
de impacto ambiental y respecto de si se debe o no registrar en el Pronagas, que como decían hace ratito, pues el Renagas ya está derogado, ¿verdad? Ahora, respecto del SACISOPA, entonces dice que una de tus condicionantes es contar con tu autorización del SACISOPA. Desde luego, si es una condicionante, es obligatoria. El SACISOPA, de acuerdo a las disposiciones en la materia, se tiene que estar autorizado previo al inicio de las operaciones. Entonces, esa parte es un proceso largo, no siempre se da, pero sí se tiene que estar buscando. Tu permiso, bueno, esto ya en lo que tiene que estar con SACISOPA. Creo que el tema del permiso CNE, porque la CRE también ya dejó de existir y ahora es la Comisión Nacional de Energía, pues sí es importante ahí avanzar en el permiso de la Comisión Nacional de Energía, ¿verdad? Bien, creo que eso atiende a la pregunta de Luis Ángel. Muchas gracias, Luis. Cualquier duda, desde luego también estoy a tus órdenes. Muchas gracias, maestro. Igual si nos puede apoyar con la pregunta de Luis Ángel. No me he registrado al Renagas en su segunda fase, pero en este caso ya cuento con un informe preventivo y pagué la multa que me colocó la CEA. ¿Debo registrarme al Pronagas? El propio programa o el acuerdo del Pronagas también establece que las instalaciones que están actualmente transitando a través de un procedimiento administrativo, no son sujetas de avanzar a través de este programa Pronagas. Entonces, dice en este caso, ya cuento con un informe preventivo y ya pagué la multa que me colocó la ASEA. Entonces, si tú ya cuentas con la autorización y esa autorización viene de que antes pagaste una multa, ya tú solo hay que cuidar que tu autorización esté vigente, que no la vayas a perder, que no hagas cambios sin ingresar las consultas previas ante la ASEA, y que mantengas el cumplimiento de términos y condicionantes. Entre otros aspectos importantes ahí que hay que cuidar en el resolutivo de la autorización. Gracias, doctora Zazueta, si nos puede apoyar con la pregunta de Darlet. Si me registré en el Renagas fase 1 y 2 y en el PNAA se quedó el hallazgo de que mi IP está vencido, pero ya estamos en trámite a ASEA de que nos otorguen una ampliación y la vigencia de los tanques y nos acepten el nuevo IP, debido a que se le realizó una limpieza interior de tanques y todo el procedimiento para la ampliación de la vigencia, pero lo metimos a destiempo de un mes, ¿me tengo que inscribir al Pronagas? Bueno, aquí serían dos temas, ¿no? Primero, si la modificación de obra se ingresó en destiempo, pues seguramente la CEA lo pudiera rechazar porque eso tiene que ser de manera preventiva al solicitar esa ampliación de plazo. Y segundo, bueno, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental es otro tema, ¿no? Porque ese también es un programa voluntario, pero ahí es otro fin que va a ser evaluar básicamente el desempeño ambiental y buscar una certificación, ¿no? Eh, Ahora bien, habría que esperar esa respuesta de la autoridad, porque si, por ejemplo, si viene una resolución improcedente de la modificación de obra, pues ya la instalación va a estar irregular en esa materia y habría que acceder al programa de Pronogas para buscar esa regularización. Si la resolución viene procedente de esta solicitud de modificación de obra, pues ya estarías regularizado y ya con esa regularización, que sería el punto nada más que te está haciendo falta para el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, pues ya estaría certificado, ¿no? Pero habría que esperar esa resolución por parte de la autoridad, porque definitivamente, repito, si viene improcedente, pues ya estarías irregular y ya pudieras participar en este Pronogas. Sí, perdón, nada más ahí quisiera agregar un poco la importancia, darle de que seas muy cuidadosa en revisar muy bien el hallazgo que te quedó.
y también revisar muy bien el trámite que estás siguiendo ante la agencia para que les otorguen una ampliación a la vigencia de la autorización en materia de impacto ambiental, que supongo ese es el caso, para que también al mismo tiempo revises muy bien el tema de Pronagas, de tal forma que puedas mantener una posibilidad abierta, al menos para la estación de servicio, de que si en algún caso eh, la ruta jurídica que están siguiendo o la viabilidad que tiene el trámite que están llevando a cabo, pudieran fallar por los plazos, por la justificación técnica, por la justificación jurídica, por el marco normativo existente, que la agencia les vaya a negar la autorización o la extensión de la ampliación de la vigencia, perdón. Si fuera ese el caso, exista la posibilidad de mantener abierta la puerta de Pronagas. Entonces, sí es un tema que yo sugiero que analices muy bien para que no vayas a perder alguna de las dos oportunidades, porque el peor de los escenarios, pues, sería quedar sin la posibilidad de entrar al Pronagas y sin la posibilidad de regularizar la autorización en materia de impacto ante la SEA. Muchísimas gracias, maestro David. Igual si nos puede apoyar con la pregunta de Katy Montes, por favor. Hola, si tenemos autorización por parte del gobierno del estado, pero necesito hacer una actualización de imagen Pemex, ¿ya, ya puedo hacerlo? Cabe mencionar que ya contamos con la autorización por parte de Pemex. Bueno, dice el propio acuerdo que ya establece claridad que el trámite de autorización de impacto ambiental, cuando se trata de cambio de imagen, ya se puede avanzar sin la necesidad de ingresar al Pronagas a un proceso de regularización. Aún así, mi recomendación, porque pudiera ser que se emitiera algún criterio diferente, es que de todas maneras hagamos la consulta ante la agencia respecto del cambio de imagen para que sea la agencia quien se pronuncie al respecto y no lo dejemos nosotros, porque este es un acuerdo y es un acuerdo temporal, va a venir acompañado de una serie de programas, pero la agencia anteriormente estaba negando esas, es- pues esas opiniones o esas solicitudes o las veía hasta como autorizaciones por cambio de imagen. Entonces no estaría de más si aún así se mantuviera la consulta a la agencia y que la agencia se pronuncie al respecto. Ahora, respecto a que la autorización por parte de Pemex, bueno, la autorización por parte de Pemex es una autorización de tipo contractual entre un proveedor y un comprador. En este caso, la estación de servicio es un comprador y Pemex es el proveedor. Y esa es una autorización entre particulares, se puede decir. Sí, y si me permite nada más abonar en esta pregunta que aquí como se trata de una autorización en materia ambiental estatal, recordemos que la ley del sector hidrocarburos del 18 de marzo del 2025 en su artículo 164 establece que corresponde a la agencia emitir todas estas normatividades, regulación en la materia ambiental y en ese sentido, en base a este artículo, pues estas autorizaciones estatales dejan de tener ese valor o ese peso ante la agencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que este sector se federalizó, es únicamente competencia federal en esta materia y de acuerdo al artículo 164 de la nueva ley, pues se aclara muy bien en ese capítulo esta competencia, ¿no? En ese sentido, pues sí, desde mi punto de vista, sí habría que regularizarse con un informe preventivo emitido por autoridad competente, que sería la SEA. Muchas gracias, doctora. Igual si nos puede apoyar con la pregunta de Verónica Granados.
¿Qué documentos se van a requerir para el registro en el Pronagas, ya que el diario oficial no lo menciona, y si se requerirá de la FIEL? Mira, no hay un listado de documentos todavía porque el acuerdo no menciona un listado como tal. Hay que esperar el portal para ver ahí cómo va a venir pues las opciones y dentro del proceso del registro nos menciones. Muy seguramente pues sí va a ser la FIEL porque es un portal gubernamental y al final pues se tiene que quedar ahí el registro con la firma como lo hacemos con los otros portales, ¿no? Pero habría que esperar un poquito más, por favor. Perfecto, doctora. Igual si nos pudiera apoyar con la pregunta de Abigail Juárez. Si tenemos una autorización en impacto ambiental estatal, ¿es necesario tener una federal? Mira, aquí habría que ver también si tu impacto ambiental estatal liberaste todas las condicionantes, está a nombre del operador y demás, pero sí habría que someterlo a la agencia porque al final de cuentas, o sea, como resultado final, hoy por hoy, todas las estaciones de servicio que están operando deben de contar con una autorización en materia ambiental vigente por autoridad competente y que cuadre con todo lo que tenemos en la operación. En ese sentido, estas autorizaciones estatales, si se liberaron condicionantes, si está bien la vigencia, si está a nombre del operador actual, si no se hicieron modificaciones, si me cuadra la imagen y demás, pues entonces habría que decirle a la agencia en un escrito, sabes que estoy todo bien para que la agencia nos conteste, que no sucedió con un caso, ¿no? Que es raro, ¿no? Porque la mayoría de las estaciones de servicio por lo menos han cambiado su imagen de nivel, porque pues así lo solicitó Pemex por el tema de los incentivos, ¿no? Pero habría que hacer una valoración bien para, en sí no hay que quedarnos nada más con eso, sí hay que someterlo, si sabemos que está todo bien, que cuadre y demás, de todas maneras hay que someterlo y que sea la misma autoridad que conteste. Al final de cuentas, todo debe de estar avalado y autorizado por la CEA. Muchas gracias. Sí, eh, si me Adelante, permite nada maestro. más en esa, o sea, recordemos que el propio Pronagas establece uno de los escenarios, aquellas instalaciones que cuentan con una autorización en materia de impacto ambiental que no fue emitida, o sea, que fue emitida por un Estado, que no fue emitida por la propia ACE, que fue emitida por un Estado y que esas son sujetas de regularización. Entonces, así la respuesta, si fuera un sí o un no, es necesario tener una autorización en materia de impacto estatal federal emitida por la CEA, sí. Y por lo tanto, este caso de Abigail tendría que avanzar hacia esa regularización. Muchas gracias, maestro. Igual si nos puede apoyar con la pregunta de María Leida. Al registrarnos en Renagas, reportamos nuestras discrepancias teniendo en cuenta la multa, pero en el Pronagas es volver a hacerlo. Y si mandamos el escrito de no deseo participar, ¿es igual multa por no querer participar? ¿Quiere decir que no importa la ruta, nos esperan multas? Bueno, muchas gracias, María Leida. Miren, como se decía hace ratito, como se mencionaba, el Renagas pues prácticamente está derogado. Sin embargo, la nueva plataforma que en su momento se abra, muy probablemente venga con algo de información, puesto que ya hay un avance importante. También es posible que haya algún nuevo requerimiento. Y también es posible que la propia institución pues aproveche la información ya existente para avanzar hacia la regularización. Entonces, eh, ahora, en el Pronagas se establecen los escenarios y se establece que depende del escenario, la agencia determinará si aplica la multa y cuál es el monto. Entonces, si vamos a estar en la regularización, somos susceptibles de esa multa y la autoridad definirá el monto de la multa. El otro lado,
Si mandamos el escrito de no deseo participar, ¿hay una multa por no querer participar? No. La autoridad no puede en un programa voluntario emitir una multa porque alguien no quiso adherirse a algo que es voluntario. Entonces, no habrá una multa por no participar, pero también es importante mencionar que si la estación de servicio, la estación de carburación o la planta de distribución se encontraran en uno de los escenarios de incumplimiento, el hecho de que no se inscriban no los va a hacer cumplir, sino que seguirán en ese mismo escenario de incumplimiento. Y bajo eso, pues habrá que seguir alguna ruta para regularizar y salir adelante de esa etapa de incumplimiento y trasladarla a un cumplimiento mediante una autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, al final, lo importante es tener la autorización en materia de impacto ambiental actualizada, vigente y emitida, en este caso por la autoridad federal, que es la ASEA. Muchas gracias, maestro. Igual si nos puede apoyar con la siguiente pregunta. ¿Puedo ya ir realizando mi IP o me espero a que la autoridad me lo pida? Sí, Edwin, creo yo que es importante ir avanzando con el informe preventivo porque se puede uno encontrar con diferentes escenarios. Voy a poner algunos. Uno, que hay cambios en la estación de servicio, pero que la ingeniería no está actualizada. Imaginemos que hicimos un cambio de tanques, un aumento de capacidad, por ejemplo, y que la ingeniería no está actualizada. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos, a la hora de avanzar en el informe preventivo, por eso les digo que de repente la diferencia entre un informe preventivo bien hecho y un informe preventivo mal hecho puede significar mucho. Imaginemos que ustedes no avanzan y ya tienen que presentar su IP porque ya les dieron el calendario y entonces buscan quién los ayuda, hacen el informe preventivo y lo meten como sea. Y no se identificó que hay cambios en la ingeniería o no se tienen los planos actualizados. Entonces se mete la información de esa manera por no caer a destiempo y la autoridad les da una palomita y les dice, ah, pues sí. Entonces, pues después vamos a encontrarnos en el escenario donde estamos incumpliendo, otra vez estamos no regulares porque lo que existe es diferente de lo que se autorizó. Entonces ahí hay que ser cuidadoso, ¿no? Otro escenario puede ser el tema de que los tanques ya tienen más de 30 años. Entonces, la autoridad, ahí el criterio ASEA 00125 y bueno, ahorita es lo que está vigente, aunque la norma que posteriormente va a ser publicada como 023 también establece una serie de criterios, pero el criterio ASEA 001-2025 pues establece una serie pues ahí de elementos de información respecto de qué debe tener o cómo se debe demostrar la continuidad operativa de los tanques cuando llegan a la pérdida de sus garantías. Entonces, si un tanque tiene más de 30 años, tendría que estarse demostrando esa continuidad operativa. Y si eso nos va a llevar a las pruebas de integridad mecánica de los tanques, eso se planea con tiempo también. Entonces, yo les recomiendo ir avanzando en el informe preventivo porque pudiera ser muy tarde cuando la autoridad me lo pida o pueda ser que en ese momento haya muchas estaciones solicitando quién les hace el informe preventivo y pues por lo tanto pues no me puedan atender en tiempo y me ponga en un riesgo de no contar con el informe preventivo a tiempo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Doctora Alicia, si nos pudiera apoyar con la siguiente pregunta. Disculpe, ¿podrían decir nuevamente sobre la pregunta de que si cuento con autorización de impacto ambiental por la SEA y no he realizado modificaciones, ¿debo presentar el documento en donde digo que no deseo participar? Es que aún no me queda claro ese punto, por favor. No, no tendrías que participar por el hecho de que ahí en el documento que es en el artículo octavo, dice que las personas reguladas que hayan realizado el registro del RENAGAS
y que no hayan estado, que no estén interesadas en este Pronagas, que no están interesadas, que sí lo manden. Únicamente, repito, las que se registraron en Renagas y que no estén ya interesadas de participar. Entonces, si tú tienes una autorización vigente, no has realizado modificaciones, pues este programa es únicamente para instalaciones que quieran regularizar esa materia, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas gracias, doctora. Igual si nos puede apoyar con la pregunta de Verónica Granados. Quienes estamos en el PNAA, en el Renagas fase 1 y 2, ¿cómo será el trámite? ¿Habrá alguna diferencia o cuál es la ventaja de estar de manera muy puntual, de buena fe, en el proyecto de regularizar la estación? Sí, bueno, son 2 programas diferentes y ayuda mucho participar en estos programas voluntarios porque se está colaborando con la autoridad para que se tenga un orden en toda la regulación. Y bueno, desde mi punto de vista particular, yo te recomiendo que sigas participando en los 2. Si recaes en estos supuestos y ya te inscribiste en Renagas, pues continuar adelante con Pronogas y de la mano de manera paralela seguir trabajando con todos los puntos que te pide el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que la cereza del pastel al final va a ser una certificación siempre y cuando estés regularizado en materia de impacto ambiental. A lo mejor vas avanzando con todos los demás puntos, te falta la autorización en materia ambiental que vas a estar regularizando ahorita con Pronogas y bueno, pues yo creo que sí vale la pena continuar. Gracias, doctora. Y maestro David, si nos puede apoyar con la pregunta de Pilar, ¿nos podrían compartir cuáles sí son las actividades que se considerarían como modificaciones? Las que, bueno, ok, muchas gracias. Miren, primero les voy a platicar las que no se consideran modificaciones, luego platicamos las otras. Dice cambio de imagen, am, actualización, automatización o digitalizaciones, modificaciones eléctricas, eh, sistemas contra incendio o sistemas de seguridad, cambios o ampliaciones de marca, remodelación superficial o paneles solares. Es decir, esas no se consideran como modificaciones. Sin ser yo la autoridad, porque el único que puede determinar si algo se considera o no una modificación de manera real, jurídica y por escrito, pues es la autoridad. Pero desde mi punto de vista, como con la experiencia en el sector, si yo cambio las eh, partes más importantes y sustantivas de mi proceso, puede ser sujeto de consideración como modificación. Por ejemplo, mi capacidad de almacenamiento. Entonces, yo era una estación de servicio o de una estación de carburación, una planta de distribución, que voy a ampliar mi capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, estoy ampliando mi capacidad de materiales peligrosos y estoy modificando los posibles riesgos y estoy haciendo cambios en la ingeniería, quitando equipos, metiendo equipos. Todo eso son procesos, son cambios sustantivos. Voy a modificar la frecuencia de suministro de combustible, es un cambio sustantivo. Voy a modificar los edificios y reorientarlos, ampliarlos, crecerlos en un segundo piso, posiblemente ahí habría que hacer una consulta para que la agencia se determine. Entonces, lo más interesante aquí es que la autoridad establece un mecanismo de consulta previa donde se le hace saber a la agencia cuáles son los cambios pretendidos y se le pide a la agencia que se manifieste y que sea la autoridad la que nos establezca si lo que vamos a hacer requiere o no una modificación a la autorización en materia de impacto ambiental y con eso ya podríamos proceder con certidumbre. Y doctora Zazueta, ¿nos podría apoyar con la siguiente pregunta de Liliana Gabriela, por favor? La estación contaba con IP vigente, autorizado por ASTEA. Se tuvo un cambio de razón social y ya se solicitó ante la autoridad el cambio de titularidad, pero aún no tenemos respuesta. ¿Requiero registrarme en Pronagas? Bueno, el acuerdo de Pronogas habla de los supuestos
que aplican y no sería este cambio de titularidad. Habla de instalaciones con autorización vigente, pero sin vigencia expresa, o vigencia indefinida. Habla instalaciones con autoridad vigentes emitidas por la agencia, pero que ya se realizaron modificaciones, o instalaciones con autorización que se encuentren vencidas. No habla de como tal un cambio de titularidad. Aquí yo te recomiendo seguir el procedimiento con la SEA o ver pues otros escenarios, ¿no? También es importante mencionar que el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, donde habla de los tiempos, dice que si la autoridad no me contesta en los 3 meses, o sea, transcurrido ese plazo, ya se entiende en sentido negativo la respuesta. Solamente en los casos donde hay otra disposición que aplicaría la afirmativa ficta, pues sí, por ejemplo, en un informe preventivo, no en un cambio de titularidad. ¿A qué voy con esto? A que la autoridad, si ya pasaron los 90 días o los 3 meses que tiene tiempo por ley, ya me contestó implícitamente, ya me negó el trámite. Entonces sí tendríamos que analizar el caso en particular, porque si ya pasaron los 3 meses, en teoría el trámite ya está negado. Anótenlo en el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, donde dice que si hay otra disposición, pues entonces esa disposición, esa es la que se señala la respuesta, pero si no hay otra, que es en este caso del cambio de titularidad, que no hay otra, en ese sentido, la autoridad no podrá exceder de los 3 meses, pero si pasan los 3 meses, ya se entiende en sentido negativo, ¿no? Entonces, todos aquellos trámites que ingresamos y que ya pasaron los 90 días, ya implícitamente está negado el trámite de acuerdo al 17 de la ley. ¿Ok? Entonces hay que checarlo. Y aquí en tu caso no aplicaría Pronogas porque Pronogas está muy claro en el 13º del acuerdo, donde dice que cuáles son las instalaciones que les aplica y ahí no habla de cambio de titularidad. Gracias. Igual, doctora Zazueta, si nos puede apoyar con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo revisar si la estación de servicio está inscrita en el PNAA? Perdón, ¿era para David o para mí? No escuché, perdón. Si nos puede apoyar usted, doctora Zazueta. Ok. Mira, no hay realmente un registro, un portal donde yo lo pueda revisar, porque esto lo hacemos en el portal de la Profepa. Entonces, si tú contrataste a un tercero autorizado de Profepa para hacer este tipo de registro inicial, pues sí estás, pero pues no hay un portal, digamos, gubernamental abierto público en donde yo pueda ver si estoy en proceso de, porque ahí se saca un usuario y una contraseña y de ahí se le da seguimiento a través de este tercero de Profepa. Entonces, pues sí, solamente, o sea, si queremos profundizar más, pues tendría que emitir un oficio, un escrito libre para solicitarle a la autoridad que me responda si mi instalación está inscrita dentro de este programa, ¿no? Sabemos que todas las autoridades administrativas con todas las autoridades podemos ingresar escritos libres de cualquier situación siempre y cuando esté bien fundado, motivado, sea con respeto, sea profesional y cualquier situación lo podemos ingresar en ventanilla. Pudiéramos hacerlo en este caso en particular, pero si no has contratado a un tercero para realizar este procedimiento, pues entonces no. Muy bien. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta, si nos pudiera apoyar, maestro David. Entonces, ¿este mes es solo para que los regulados se inscriban al RENAGAS? ¿No se puede ratificar para aquellos que ya están inscritos? Muchas gracias, Patricia. El acuerdo establece que este mes, esos 30 días, son para que empresas, instalaciones, ¿verdad? Que quieran, si hayan, se me fue aquí el puntito, pero instalaciones
que se hayan inscrito inicialmente y que no hayan avanzado a subir su información puedan subirla. Y para eso son estos 30 días a partir del 1 de mayo. Pero no quiere decir que solamente los regulados, eh, este, es que la pregunta viene como una dualidad, porque por un lado dice, este mes es solo para los regulados que se inscriban al Renagas, no se puede ratificar para aquellos que ya están inscritos al Renagas. Es que pareciera que se está diciendo las dos veces que están inscritos. El Renagas es un acuerdo que ya perdió vigencia, y lo que está estableciéndose ahora es que a partir del 1 de mayo, para el Pronagas, aquellas instalaciones que inicialmente se inscribieron al Renagas y les faltó información y que necesitan subir y validar esa información, lo pueden hacer en estos 30 días. A lo mejor ahí me confundí un poco con la forma en la que la pregunta está inscrita, pero también es importante mencionar que el hecho de que dé 30 días no quiere decir que es lo único que se deba cumplir, solamente que los programas que menciona así el acuerdo, los programas que se van a publicar en la página de la agencia no están publicados a la fecha. Sin embargo, puede que se publiquen durante este periodo de 30 días. Hasta el día de hoy no estaban publicados. Puede que se publiquen en los próximos 30 días y puede que esos programas ya establezcan ciertos compromisos, ciertos requerimientos antes de que venzan esos 30 días. Entonces, más bien, habrá que estar al pendiente de la página de la SEA para cuando publique esos programas. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Daremos paso al comentario final de nuestros ponentes, quienes nos compartirán sus reflexiones y mensajes clave para cerrar esta sesión. Adelante, Alicia, por favor. Bueno, pues únicamente reiterar el agradecimiento a AMPES por la invitación, comentarles a todos ustedes que revisar la situación particular de su impacto ambiental, porque hay veces que creemos que ya estamos regularizados porque tenemos el documento, pero no hemos revisado las condicionantes o los detalles finos. Hay que conocer el documento para saber que todo lo que viene ahí, pues es realmente lo que tengo en la operación. Hay que conciliar toda la capacidad operativa, los datos generales, las vigencias y estar muy atentos sobre todo el tema de las vigencias, porque hace ratito comentaba alguien del público que estaba ingresando una ampliación de la vigencia en destiempo y eso es muy importante hacerlo con el tiempo, nos marca la ley 20 días hábiles, pero yo siempre les digo, hay que hacerlo con meses de anticipación porque hay que preparar el proyecto. ¿Por qué? Porque la autoridad va a tener un tiempo para analizarlo, prevenirnos o solicitarnos información adicional. Entonces, hay que estar muy al tanto con todos estas vigencias para que no se nos vaya a vencer y poder tener también ese espacio para hacer la integridad mecánica de los tanques, como estaban hablando ahorita. Eso es algo muy importante que lo va a establecer también la nueva norma 023 de la SEA. Entonces, aquí la recomendación es conocer el estatus, ¿no? ¿Dónde estamos situados? Si tenemos una autorización estatal, pues aquí la sugerencia hay que irnos por Pronogas. Si tenemos una autorización, sí, de la SEA, pero hice modificaciones, bueno, pues también aquí hay que encuadrarnos en estos supuestos que señala el acuerdo. Entonces, si ya estamos debidamente regularizados, hay que ver que todo cuadre con lo que tenemos en la operación. Y al final de cuentas, pues este documento también se sugiere que tengan una copia certificada en la estación de servicio, porque en caso de una visita por la autoridad es recomendable en todo momento
presentar evidencia documental en copia certificada de esta materia tan importante. Es uno de los trámites más relevantes, de mayor importancia para una estación de servicio o de gas LP, porque sabemos que esta es una causal de cierre. En ese sentido, pues hay que sacar el documento, hay que analizarlo y hay que ponerlo a la luz de lo tanto de Pronogas, de la ley y de lo que tenemos en la operación. Y nada, pues estar atento a todas las capacitaciones continuas que da también aquí AMPES en las redes sociales, y muchas gracias a todos por dedicar este tiempo a la capacitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también, AMPES, por la oportunidad de seguir contribuyendo y de seguir apoyando a los empresarios del sector hidrocarburos. Es importantísimo que ante un marco regulatorio profundo, extenso, ante una serie de elementos normativos que requieren conocimiento, que requieren experiencia, que requieren certidumbre, para asegurar el cumplimiento, pues nos den la oportunidad de estar aquí con ustedes, y eso es muy positivo porque finalmente vamos fortaleciéndonos como sector hidrocarburos y vamos trabajando hacia la sustentabilidad y hacia la continuidad de las empresas y hacia su viabilidad de largo plazo. Y respecto de la charla del día de hoy, pues ya les comentaba ahí en la laminita donde aparecían las recomendaciones, pues la importancia de definir muy bien el escenario. Si se trata de una planta de distribución de gas LP, una estación de carburación de gas LP o una estación de servicio de expendio de diésel y gasolinas, hay que situarnos, cada una es muy bien, no se puede trabajar de manera genérica. Cada estación de servicio o cada instalación tiene sus condiciones particulares y su escenario particular. Entonces, en cada una de ellas hay que hacer un muy buen diagnóstico, identificar todo lo que sí se tiene y todo lo que no se tiene, alinear y cuadrar toda la información, identificar la ruta que vamos a seguir, los tiempos y prepararnos para cada una de esas etapas de los tiempos que se van a recorrer. Cuidar muy bien la información que se va a integrar en los expedientes para que vaya alineada, pero también para que nos ayude a garantizar la autorización en materia de impacto ambiental. Es un proceso que ha llevado años, que ha sido muy delicado y que desafortunadamente ha costado muchas instalaciones clausuradas y multas muy cuantiosas y procesos también muy delicados con las autoridades. Entonces, este momento no debemos dejarlo pasar, ni debemos hacerlo menor. Debemos conservar la delicadeza, debemos conservar la atención, el enfoque y un trabajo meticuloso para que de esa manera podamos avanzar. Parece que esta etapa se ve como una etapa de salida, y bueno, pues hay que transitarla de la forma más adecuada, más correcta, porque al final lo que cuenta es tener un documento que diga que en materia de impacto ambiental, la instalación está autorizada y vigente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias como siempre a AMPES y a su presidente, el arquitecto Ricardo Quirós, y pues estamos a sus órdenes también para que lo que necesiten ustedes. Muchas gracias por todo. Antes de cerrar, les recordamos que si tienen más dudas o necesitan asesoría especializada, pueden ponerse en contacto directamente con los especialistas de e-services y sustentabilidad empresarial y valor agregado, quienes con gusto podrán orientarlos. Agradecemos la destacada participación de nuestros ponentes, así como la participación de todos ustedes.